El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus productores. TV Canal Sur no se compromete con los conceptos emitidos en el mismo. Saludos amigos de su programa Salud y Comunidad. Como todos los sábados estamos aquí llegando a sus hogares, a veces pidiéndole permiso a ustedes para llegar a través de la pantalla a su casa y usted nos recibe. Gracias a Dios que nos da la bendición, la oportunidad de que cada sábado estemos aquí presentes. Para mí, que había estado ausente en estos programas, estoy aquí de regreso. En el día de hoy vamos a tener un programa muy importante, pero primero yo quiero recordar algo durante la semana, que es el Día de la Naturaleza. En esta semana es un día fundamental para toda la población del mundo, porque cuidar la naturaleza es cuidar nuestra madre, la que nos proporciona los alimentos, el agua, el oxígeno, la forma de vivir. Sin ella no tendríamos posibilidad de vida, no nosotros, sino también todas las fauna y flora que existe. Y cada día nosotros lesionamos por diferentes formas esa naturaleza. Es el caso de la depredación de árboles, la construcción en áreas inadecuadas, la utilización de materiales para la construcción de una forma desproporcionada, la eliminación, a veces uso de algunos tóxicos, por ejemplo el caso de uso de herbicidas o pesticidas, que no solamente destruyen a un insecto o a una plaga de hierba que usted quiere eliminar, pero también le produce daño a las otras. La destrucción del cauce de un río desde su nacimiento, o sea, desde el manantial en su camino hacia el mar, podemos ir dañando, no solamente disminuyendo, como señalé, al destruir los árboles que están a su alrededor, o sea, también es contaminando ese río, contaminando el río, ya sea en forma industrial, como lo hacen algunas industrias, depositando sustancias tóxicas y de desecho de su fábrica en los ríos, pero también las personas depositando materiales inadecuado, la cantidad de plásticos, de papeles, etcétera, que depositan a nivel de los ríos o de los arroyuelos que van a desembocar en esos ríos, es lo que conlleva a que estemos destruyendo nuestra naturaleza y el planeta. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Bendiciones primeramente y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí ante ustedes, ante ese hermoso público. Y darle la bienvenida al doctor Taveras, que estuvo ausente, estuvo fuera del país, pero como siempre, el doctor Taveras, siempre el objetivo de él es aportar a la salud y a la comunidad, como se llama nuestro programa.
Por eso él se va, pero vuelve con ideas nuevas, vuelve a aportar y siempre vuelve a darle a ustedes. A darle a ustedes porque él cree que dando de lo poco que él tiene, está haciendo patria. Y como dijo el doctor Taveras, señores, nosotros mismos, los seres humanos, somos los que más estamos siempre agrediendo el planeta. Lamentablemente vemos los cambios climáticos, nos quejamos de que hay muchos ciclones, muchos huracanes, de que no hay agua, de que no hay alimentos, pero todo esto es gracias a nosotros, que muchas veces no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo con el planeta. Nosotros los agredemos día por día. Vemos los plásticos, los tiramos a la calle, a la basura. Entonces todo esto da el traste con que el planeta se esté dañando, se esté acabando y que todo esto nos esté afectando actualmente. Por eso hubo mutaciones. Vimos el otro día que dentro de la pandemia vino lo que es el toque de queda. Las especies estaban felices porque el ser humano se quedó en la casa, ellas pudieron salir, pudieron disfrutar de su ambiente. Y de hecho, habían especies que estaban prácticamente desaparecidas, que volvieron a aparecer. Porque lamentablemente nosotros le hacemos daño a la naturaleza porque no tenemos la conciencia de que eso que hacemos en contra de un animalito va a dar al traste con el daño a nosotros mismos. Nosotros los seres humanos vemos un animalito y lo queremos matar, muchas veces para dejarlo muerto. Ni siquiera para disfrutar y para comerlo, sino para dejarlo muerto. Vemos, por ejemplo, un lagarto, lo matamos. Eso es parte de nuestra fauna. Vemos una matica, la mochamos, quemamos los bosques. Oigan, nosotros somos los que estamos dañando el planeta. Tenemos que tener conciencia. Y así tendremos un mejor planeta para nosotros. Y estamos todavía a tiempo. Se dice que el 40% de las especies han desaparecido en los últimos 10 años. Imagínense en 10 años más. ¿Qué vamos a hacer si seguimos como vamos? Así que llamamos a la conciencia. Perdón, no les recordé que estamos por TV Canal Sur, Canal 84 de Claros, Altiz y Win Telecom y Telecable San Juan. Así que bienvenidos a su espacio. Y yo creo que, doctor, podemos ir a una pausa y venimos con un plato fuerte en un momento con nuestro gran invitado del día de hoy. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Ellos debaten los temas como son, a veces de acuerdo, otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto y Ramón Valdeyaque con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD, un programa directo y preciso. Puntual RD, sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen.
Bueno, aquí continuamos con nuestro programa de esta noche. Tenemos con nosotros a un amigo, Diógenes el Antiguo, con el cual vamos a conversar un poco acerca de la discapacidad y la rehabilitación. O sea, rehabilitación es lograr que esa persona que tiene una discapacidad se incorpore de nuevamente a sus labores en una forma casi idéntica a como estaba antes. Mire, si hablamos de la discapacidad la podemos definir desde su origen, que puede ser congénito, o sea, quiere decir que nace con ella, o adquirida, que adquirida puede ser por diferentes formas. En forma infecciosa, o sea, que haya tenido una infección que pueda causar una discapacidad, o un traumatismo, ya sea provocado o accidental, que pueda provocar una discapacidad en la persona. Ahora, la discapacidad puede ser también mental o física. En la mental también va, en algunos casos de algunas enfermedades que pueden estar ligadas, congénitas, o sea, que sea heredada de uno o de los dos padres, o discapacidad también por dislocación de un cromosoma, que el cromosoma pueda llevar esta enfermedad. O sea que esto para definir que una persona, ahora, naturalmente, una persona con cierta discapacidad no quiere decir que tiene que vivir toda la vida con eso. Para eso está una forma de adaptación, y entre ellos está lo que se llama rehabilitación. Bienvenido, Diógenes. Buenas noches, doctor. Gracias por las oportunidades que nos brinda en tan prestigioso programa que llega a todo el pueblo dominicano y sobre todo la parte médica y orientación. En nuestra intervención con el tema de la discapacidad, desde nuestra dirección de rehabilitación, podemos definir primero lo que es la discapacidad. Una discapacidad es una condición que tiene la persona que no le permite integrarse a sus labores de una manera adecuada, ya sea por una dificultad en el nacimiento, adquirida, congénita, como el doctor la ha definido. Hay discapacidades diferentes como son la sensorial, la físico, mental, y también tenemos una discapacidad que es la social. Tenemos una discapacidad excelente, número uno, que es nuestra discapacidad social, que es la primera que debemos de abordar y la primera que nosotros tenemos que romper esas barreras sociales que nos pone la sociedad, como decía el doctor, que una discapacidad, una condición que tiene el individuo no es algo que no nos permite desarrollar ciertas habilidades, porque las personas con discapacidad, que en su entendido somos personas con una condición, es una condición, pero si esa condición es corregida, si esa condición es en todos los sentidos, o en el sentido de la palabra, ya superada, no es discapacidad. Entramos en el tema de rehabilitación, porque la rehabilitación no es más que el rol o el proceso por que pasa una persona con una condición de discapacidad para poder enfrentarse y adaptarse en sus condiciones. Pero ya si no hay la condición y estamos adaptados, no podemos hablar de rehabilitación. Mira, yo pongo un ejemplo, es el caso del doctor González. El doctor González tiene unas gafas para ver mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él tenía cierta discapacidad visual y necesitaba tener ese dispositivo que le mejorara eso. ¿Verdad, doctor? Usted no se siente discapacitado por eso. Así es, así es.
Cualquiera puede caer en una dificultad y tener la discapacidad que lo discapacita o lo incapacita para ejercer una función. Pero eso es porque hay discapacidades que son visibles, hay otras discapacidades que no son visibles o no son admitidas por el ser humano porque no están a la luz. Pero de una u otra manera las personas adolecemos de una condición, y más en el caso de nuestra sociedad, con tantos accidentes de tránsito, doctor, que hay, con tantos problemas que hay de pérdida, de mala práctica que existen, que no es algo que está prohibido ni que algo, pero son prácticas humanas, donde tenemos a veces lesiones de personas en amputaciones que no son las más adecuadas que se realizan en nuestro sector médico. De ahí viene nuestra supervisión y coordinación que hacemos con los centros y los subcentros de salud para que se lleve una buena práctica en los servicios de salud a la persona y que cada día nosotros podamos corregir y tener menos dificultades en nuestra salud. La discapacidad es algo que nosotros lo traemos y lo traemos con nuestro devenir. Cualquier persona en un determinado momento puede caer en una dificultad, pero ¿qué es lo que nosotros recomendamos? La medida de prevención. La discapacidad también se puede prever. Podemos prever una discapacidad desde que la persona nace, desde que la persona ya está en un medio productivo, desde que la persona adquiere un nacimiento y desde que una persona adquiere también un lazo matrimonial. De ahí nosotros tenemos que pretender hacer una prevención hacia la discapacidad. Doctor González. Si nosotros, como Sociedad Dominicana de Emergenciología, por los múltiples pacientes que nos llegan a la emergencia, que al final son personas jóvenes, personas útiles, personas en su plena edad productiva, lamentablemente el que no muere, muchos de ellos quedan discapacitados por los accidentes de tránsito. Y eso es algo, porque ahora mismo es una epidemia que tenemos en el país. De hecho, hay números tan alarmantes que nos ponen ahora mismo como el país número 1 a nivel mundial por accidente de tránsito, por muerte por accidente de tránsito y discapacidad. Entonces, como decía el doctor, eso es algo que es prevenible. Los accidentes de tránsito son prevenibles, totalmente prevenibles. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que respetar la ley de tránsito. El gobierno tiene que arreglar las calles, que poner luces, que poner que nos dirija, poner las señalizaciones, pero nosotros somos los que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo esas leyes. Poniéndonos un cinturón de seguridad, poniéndonos un casco protector, el motorista, no yendo en rojos. O sea, solamente nosotros cumpliendo las leyes de tránsito, solamente con eso vamos a evitar que muchos de nuestros jóvenes principalmente caigan en discapacidad y que luego sean las personas que tengan que ir a rehabilitarse. Eso es en la parte ya quirúrgica. Los accidentes de tránsito ahora mismo son una epidemia nacional. Pero también vemos, lamentablemente, como los ictus son la principal causa de discapacidad clínica. Las personas que no cuidan su presión arterial, que muchas veces tienen una mala alimentación, esto lo lleva a que puedan padecer de problemas vasculocerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos. Y es la principal causa de discapacidad clínica. Muchas veces tenemos la sintomatología y nos quedamos en la casa. Porque se me durmió este brazo, pero este brazo se me va a quitar ahorita lo que tengo. Y no sabemos qué es, que estamos iniciando un ictus. O sea, prevención es lo básico. Cualquier síntoma, por pequeño que sea, puede ser una patología que lo lleve a ser una persona discapacitada. Que luego tenga que rehabilitarse, puede volver nuevamente. Afortunadamente tenemos
estas instituciones que te van a llevar nuevamente a lo que es la vida productiva, pero lo que no queremos es que tenga que rehabilitarse, que no caiga en lo que es la discapacidad. Mira, es importante que tú señalaste el problema de los accidentes cerebrovasculares para que la gente entienda lo que son las populares de trombosis, lo que exacto, llaman trombosis o derrame cerebral. O el derrame. Exacto. Entonces, es importante que, como señalaba el doctor González, esos primeros síntomas, que usted esté mirando borroso, que usted sintiendo un dolor de cabeza de presentación brusca, que usted sienta que ha perdido la fuerza de un lado, o adormecimiento, todos estos síntomas pueden ser. No es usted el médico para determinar que no es nada, como dice el doctor, que se le va a pasar. No, es en un centro que se le va a hacer los estudios correspondientes, pero eso hay que andar rápido, como decimos. O sea, tiene que llamar al 911, en algunos casos, anunciar ya, o sea, de tal forma de que el centro más cercano al suyo sepa que va un paciente con esa sintomatología. Ya hay pueblos, doctor, nosotros tuvimos en eso, entonces podemos decir que hoy en día nuestro país está muy preparado para atender casos de emergencia de salud. Por la gran cantidad de pacientes que terminan discapacitados por los ictus, tuvimos el sábado pasado específicamente, no el sábado anterior, tuvimos una actividad en uno de los hoteles de aquí de Santo Domingo, donde estuvo invitado el 911, estuvo invitado a la Sociedad Dominicana de Emergenciología y fue auspiciado por la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Esto es porque ha aumentado tanto la cantidad de pacientes con ictus, muy frecuente llegan estos pacientes a nuestro centro de salud, que hay una preocupación nacional. Y por eso hay mecanismos, por ejemplo, como la trombolisis, como la trombectomía, que se están implementando en el país. De hecho, en Santiago ya hay instituciones que hacen trombectomía, que el paciente con el ictus no queda ya discapacitado. Desde el hospital sale ese paciente caminando con su fuerza muscular 5/5. Pero tiene que tener una atención a tiempo. El paciente se puede trombolizar, pero el paciente que tiene 4 horas ya con la instauración de lo que es el ictus, con ese vaso tapado, al final hay que llevarlo a rehabilitación para que vuelva a tener movimientos normales. Pero si hay veces antes de esas 4 horas y se tromboliza el paciente, puede volver a la vida normal desde el centro de salud. Porque hay una preocupación no solamente nacional, sino mundial. Y por eso se quieren implementar en todo el país lo que es tratamiento de ictus con trombolisis y trombectomía, el llamado código ictus. Bueno, eso es muy importante, lo que es el seguimiento y la medida preventiva para una causa de no caer en una discapacidad en momentos extremos. Pero también tenemos la orientación a la familia, porque la familia es el principal motor que mueve al paciente y que mueve la persona para que se integre a los programas y a los procesos de la sociedad. Porque una de las causas principales que nosotros tenemos de olvido y de no integrarnos a los programas que existen, que ya están, y que en este gobierno se le ha dado mucho énfasis y se le ha dado muchas oportunidades, es porque no accesamos a esos programas. Pero una de las partes, después de hablar de lo que es la prevención y la rehabilitación, es la inclusión, que nosotros trabajamos con el tema de la inclusión y la accesibilidad a las personas con discapacidad, donde podemos hablar de lo que es incluirnos en los programas, en los procesos y en los proyectos de producción. Como hablábamos al principio, de que la persona con una dificultad no quiere decir que no tiene las capacidades de integrarse a la labor, de integrarse a las actividades y al desarrollo. Tenemos que hablar de la inclusión
y la inserción laboral de la persona con discapacidad, ¿entiendes? Donde nosotros podemos accesar a un sinnúmero de cosas, pero tenemos que tratar de accesar a los programas y las orientaciones que nos dan nuestras instituciones. Bueno, excelente. Vamos ahora brevemente a los anuncios, a nuestros anunciantes, y volvemos con este plato fuerte en unos segundos. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Ellos debaten los temas como son, a veces de acuerdo, otras veces puntualizan diferente. Tomás Hernández Alberto y Ramón Valdeyaque con la realidad sociopolítica dominicana. Puntual RD, un programa directo y preciso. Puntual RD, sábados 10 de la noche. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Comprometidos con la educación, la salud, el deporte, el arte y la cultura de la región sur. La nueva y verdadera televisión de San Juan. TV Canal Sur, más allá de la imagen. Un compromiso con la historia. Bueno, aquí continuando con nuestro programa del día de esta noche de hoy, conversando con Diógenes. Mira, realmente muchas personas cuando sienten una discapacidad se sienten que su vida ya ha caído, pero para eso existe la rehabilitación. Y hablando de rehabilitación, es tan fundamental el que no solamente los familiares de la persona que tiene cierta discapacidad, cómo ayudarle a que se reintegre, no, es la sociedad. Y dentro de la sociedad vamos a señalar el caso de un escolar que tenga un problema, cómo esos compañeros son los que van a colaborar, a contribuir a que ese muchacho se sienta normal. Pero los profesores. Y hablando de los profesores, en el caso de problemas con el niño, son los profesores muchas veces que pueden ser los colaboradores principales en el diagnóstico temprano. Por ejemplo, un niño que pueda tener una discapacidad auditiva o visual, muchas veces es el profesor el que va a determinar. Yo recuerdo alguien que me estaba señalando que su hijo, que estudiaba mucho,
el profesor trataba de que los muchachos que sabían menos, sentarlos delante, y los que sabían más los sentaba detrás, porque claro, eso era bien. Pero, ¿qué sucede? Que este niño le dice, está bien, cuando yo estoy detrás yo atiendo, pero casi no veo la pizarra. Oh, entonces dice la madre que me estaba contando, dice, oh, porque no veía la pizarra. Ah, entonces lo llevé al médico y ahí se le diagnosticó que tenía problema visual. Entonces él lo estaba diciendo, dice, no, el profesor me manda para atrás porque yo sé mucho, pero cuando me pone detrás entonces no veo. Doctor González. Sí, y muchas veces creemos que el niño, ese muchacho es indisciplinado, no aprende, pero no sabemos que ese niño puede tener una dificultad, que no, muchas veces la audición, muchas veces la visión. Entonces cuando pase esto a nuestros niños, siempre tenemos el pediatra y tenemos el especialista, lo llevamos. Otras veces, muchas veces lo llevamos al psicólogo, no encuentran nada. Pero los niños son inteligentes, muchas veces es que tienen esa discapacidad que no lo deja asimilar la clase, asimilar los aprendizajes. Siempre tenemos que estar ojo visor con esa parte. Mira, yo quiero hablar algo con relación a esa parte. El tema de que en nuestras aulas y nuestros profesores adquieran alguna dificultad en las cátedras, no se lo podemos inculcar a los términos docentes y a lo que es el patrón escolar. Por eso nosotros hablamos de la inclusión en las escuelas. Ahora mismo nosotros tenemos, doctor, un proyecto que va a ser apoyado. Ya nosotros fuimos acogidos por el Viceministerio de Educación Superior y ahora vamos a donde el ministro de Educación para que se incluya también no solamente superior, sino también en las aulas, en las escuelas. Y es sobre el tema de la inclusión en las escuelas. Porque es que hay que empezar el tema de la educación y la inclusión desde la familia, la municipalidad inclusive y el profesorado. Porque es que nuestras aulas están adoleciendo de profesionales orientados en el tema de discapacidad. Es que nosotros no estamos todavía preparados para recibir el tema de la inclusión en las escuelas, en las aulas. Hay que capacitar nuestros profesores, tenemos que capacitar y orientar a nuestra familia, a nuestros padres. Porque está bien, usted decía ahorita en un comentario de que los niños se colocaban en orden de ascendente y descendente dependiendo de la capacidad de que tuviera ese niño, pero no es lo más correcto. Porque si estamos hablando del término de inclusión, deben de estar todos incluidos en lugares pertenecientes en la educación. Lo que pasa es que no están capacitados. No podemos hablar de incluirlo por ahora porque el tema no está terminado, no está dado. Tanto en los profesores como en la niñez no estamos todavía en el tiempo de hablar de la inclusión porque es un discurso y es un tema muy terminado y muy profesional, pero hay que darle el matiz correspondiente y que lleva ese tema. Entonces, los primeros, como usted dice, en descubrir una dificultad o una condición en la niñez temprana es tanto el padre como el profesor, porque son los que tienen los primeros contactos con la niñez. De hecho, la ley que crea el Consejo de Discapacidad, que es la 5-13 de nuestro Consejo con Discapacidad, en uno de los primeros acápites habla de que quienes debemos de denunciar la problemática es la familia. El primero que debe denunciar la dificultad para que el Estado le haga frente y lo tome como un ente perteneciente a ese sector
es la familia. Pero ¿quién le debe de hacer frente a la dificultad? Es el Estado. Ahí tenemos nuestro Ministerio de Salud Pública, que es que debe de llevar las estadísticas de las dificultades y de las discapacidades congénitas y adquiridas, que día a día subsistan y que vayan sucediendo. Ahora mismo hablamos nosotros de que tenemos un 12% de la población con discapacidad. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 1.200.000 personas con un tipo de discapacidad. Y va en ascendente, va cada día creciente más por las dificultades que estábamos hablando ahorita de los accidentes, de los problemas de práctica, de los problemas de naciente con dificultad, las dificultades ahora mismo de tantas situaciones ambientales. El mismo medio ambiente nos está creando muchas dificultades de discapacidades en audiovisuales, visuales. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que verlas, pero debemos de verlas en un tema del tema de la inclusión, lo que es la inserción y la inclusión tanto a nivel social como a nivel laboral. ¿Qué oye? También un tipo de discapacidad es que ha aumentado la violencia. Y nosotros mismos nos agredimos, mucho herida por armas de fuego que dejan al paciente discapacitado, por lesiones muchas veces intestinales, muchas veces lesiones de columna, heridas por arma blanca. Nos agredimos frecuentemente y eso nos lleva a que tengamos discapacidades físicas. La otra cosa es, muchas veces también, doctor, hay personas que tienen discapacidades físicas que la tienen y se deprimen. Entonces lo lleva a una discapacidad mental. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo palpable de un amigo emergenciólogo que él hizo una patología, hizo un síndrome coronario y él está muy deprimido en su casa. Pues yo no voy a decir el nombre, él tiene que estarnos viendo. Pero es lamentable, como él está en su casa, él no habla con nadie, yo no me coge el teléfono, yo lo llamo, le hablo, para poder verlo tengo que ir a su casa de paracaídas, como dicen, para nosotros los amigos, los compañeros poder verlo. Y lamentablemente hay personas que caen en depresión, que la incapacidad física o cualquier patología lo lleva a una discapacidad mental. Entonces, yo creo que es importante también que los psiquiatras, los psicólogos trabajen esta parte. Yo imagino que allá en el centro de rehabilitación hay personas. Tenemos orientadores sociales, psicólogos y sociólogos que día a día, con esos casos que usted acaba de mencionar, nosotros vivimos orientando a la familia y orientándolos, porque muchas veces ellos no tienen la ayuda porque se encierran en su dificultad. Entonces, lo primero de nuestra situación con la discapacidad es tú aceptarte como a ti mismo. Si nosotros no nos aceptamos y le damos valor a lo que somos, no podemos exigir ni tampoco pedirle a la sociedad que nos acepte y que nos dé esas capacidades que nosotros poseemos. Entonces, algo importante es orientar a la persona. Fíjate, cuando una persona tiene una discapacidad congénita, es más tratable la aceptación, porque viene con ese problema que es algo clínico, donde ya el psicólogo pasa por un programa de orientación, pasa por rehabilitación y ya prácticamente la persona lo que hay que es integrarla a los programas de la sociedad. Pero cuando una discapacidad es adquirida como un accidente, ¿verdad? Como una persona que fue tratada por algún evento de la naturaleza que quedó con una dificultad, esa persona es difícil para integrarla en la sociedad. Entonces esa persona queda con marcas que hay que borrarla a través de orientación, a través de participación, a través de psicólogo, a través de terapista,
a través de charla. Yo recomiendo, y es nuestro papel fundamental dentro de la rehabilitación, que las personas pertenezcan a instituciones, que se integren a las asociaciones, porque cada una de las discapacidades, del tipo de patología y del tipo de dificultad, aquí tiene su organización en nuestro país. Nosotros tenemos desde nuestro centro de rehabilitación, nosotros lo orientamos y lo integramos para que sean útiles y para que puedan accesar a los programas. Como yo le decía en un principio, doctor, la parte de la discapacidad en nuestro país ha venido siendo una parte como apadrinada en estos momentos, donde nosotros tenemos programas quizás que son inalcanzables, pero por la parte de orientación y de conocimiento nosotros no la podemos adquirir o accesar a ella. Entonces, ¿qué nosotros pedimos? Esa persona tiene que orientarse. Las personas con discapacidad y el que tenga su familiar y el que tenga su amigo debe de orientar a dónde debe de dirigirse una persona con una dificultad. Cualquier tipo de dificultad con discapacidad debe de dirigirse a un centro de lo nuestro. Primero le recomiendo el consejo, el CONADIS. Vayamos al CONADIS, que desde el CONADIS tenemos los diferentes técnicos que están capacitados para llevarle orientación, llevarle capacitación e integración. El que pueda laborar lo integran en su labor. También el que tenga dificultades de una habilitación, se le prepara su certificación para que sepan que son personas también con una discapacidad, pero que esa persona tiene derecho. Tiene derecho a un seguro médico, tiene derecho a un empleo, tiene derecho a una pensión, tiene derecho a la participación en todos los programas que hay, tiene derecho a una beca, a estudiar en cualquiera de las universidades o colegios, ¿entiendes? Entonces, pero tiene que ir a orientarse y que asistan a los centros de capacitación y los centros que lo pueden integrar como entes. Que no se queden en nuestra casa, doctor, ¿usted me entiende? Porque ahí es que está la dificultad. Si nosotros no salimos, Dios dice, ayúdate que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Sí. Pero si nosotros no salimos a buscar las ayudas y a buscar las cosas, nosotros vamos a ser cada día más pobres y vamos a ser cada día más vulnerables. Y se nos va a venir encima la situación. ¿Por qué? Porque usted no se puede encerrar en un pensamiento ilógico, en un pensamiento de lo que no es. ¿Te oye? Bueno, Johanna, vamos a continuar en breve con más de este programa, pero vamos a un pequeño corte. Vamos a escuchar algunos consejos y luego regresamos enseguida. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Para estar en forma, para cuidar tu salud, tu mente y tu imagen. La cita es en medio de la tarde. La coach de salud y fitness, Aileen Curry, te orienta para una vida saludable. Conéctate y seguro te pondrás en forma. Vida en Balance, la telerevista que equilibra tu vida.
Cada tarde a las 4 por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Porque tus inquietudes deben ser escuchadas, analizadas y comentadas. Edward Alcántara te escucha en Deprisa TV, comentando la actualidad de manera objetiva y oportuna. Deprisa TV, lunes a viernes de 12:30 a 1:30 de la tarde, por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Comprometidos con la educación, la salud, el deporte, el arte y la cultura de la región sur. La nueva y verdadera televisión de San Juan. TV Canal Sur, más allá de la imagen. Un compromiso con la historia. Bueno, amigos, ya estamos casi llegando al final de su programa de la noche de hoy. Pero yo quería preguntarle a nuestro invitado la situación de la accesibilidad, principalmente en los edificios de múltiples pisos, la accesibilidad de las personas con cierta discapacidad, y también cómo se está trabajando a nivel de los municipios con la alcaldía con respecto a que las calles tengan, que debería ser así, que todas las esquinas tuvieran accesibilidad a la persona que tiene silla de ruedas. Pero sean amigas del discapacitado. Exacto. Sí, como no, gracias. Doctor, el tema de la accesibilidad en nuestro país es un tema que nosotros venimos trabajándolo desde hace muchos años, en diferentes etapas, con diferentes municipios, gobiernos, en diferentes instituciones, pero se ha logrado, hemos logrado algunos espacios, sobre todo en los parques. Se han hecho algunas enmiendas y algunos arreglos, pero es muy pobre. Es muy pobre porque existe la situación, y es que el mismo tema de la inclusión, por ejemplo, no se puede hablar de la inclusión laboral si no hay accesibilidad. Perfecto. Entonces, nuestras ciudades, nuestras edificaciones, nuestros parques, nuestros centros de diversiones, nuestras tiendas, son totalmente inaccesibles. Y mira, y si tú ves la transportación pública, tampoco tiene acceso a que la persona con discapacidad puedan subir a una guagua, a un autobús, tanto público como privado. Ninguno lo tiene. No sé. Entonces, todo eso tenemos que hacer que vaya cambiando. Pero lamentablemente estamos llegando al final del programa. Mire, quería decirle algo en relación a la parte accesible. Hay un programa, o hay ya ha sido legalizado esto en el municipio de Santo Domingo Este, y es que por primera vez se empezó un plan de la ordenanza en Santo Domingo Este. El municipio de Santo Domingo Este empezó el plan de las ordenanzas de la accesibilidad, donde vamos a tener una ciudad, si se cumple con esa ordenanza, totalmente accesible para las personas no con discapacidad, sino para toda la población que integra el municipio de Santo Domingo Este. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener una accesibilidad en las edificaciones, en las aceras, en las calles que se construyan, en los espacios, en las mismas instituciones, y con una comisión, que se cree una comisión de esa ordenanza que ya fue creada para poder supervisar con las personas dolientes o con las personas que sean personas que les duela, o que puedan decir: esta rampa tiene tal medida, este baño puede ser de tal medida, esta puerta, esta edificación está correcta,
Entonces, si eso se cumple de esa manera, esas ordenanzas, podemos decir que vamos a tener una ciudad modelo y de ejemplo para los demás municipios. Bueno, Diógenes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche de hoy. Lo esperamos en otro instante, doctor González. Sí, porque nos quedamos con hambre de seguir disfrutando de este manjar. Lamentablemente el tiempo se acaba, pero recordar a las personas que si tenemos a alguien discapacitado tiene que tener todo el apoyo familiar, que también si lo dejamos solo es difícil para él que se incorpore nuevamente a la sociedad. Con el apoyo familiar vamos a hacer que esa persona le vamos a dar ese pardalazo para que vuelva a ser productivo. Así que muchas gracias y feliz fin de semana.